Comenzamos. Hola a todos. La parashá Ki Tisa. Y bueno, esta es una parashá un poquito más corta que las demás que hemos tenido. Sin embargo, el texto en la Torá es bastante extenso, muy fácil en cierta forma de comprender ciertos conceptos. No me refiero en cuanto a que sean sencillos, sino porque ya los hemos repasado a través de clases anteriores y porque son conceptos bastante acotados dentro de diferentes parashot. La parashá Ki Tisa tiene elementos tan importantes en todo lo que respecta a la elevación del alma que muchos de los conceptos que están en esta parashá están continuamente mencionados en otras parashot. Y justamente esta es la parashá que cronológicamente iría antes de Tetzavé y Terumá. Porque si recuerdan, en la parashá Tetzavé, la de la semana pasada, no aparece el nombre de Moshe Rabenu. Y justamente en esta parashá es donde aparece el contexto, el asunto del becerro de oro, donde Moshe sale a defender el pueblo de Israel y pide que lo borren de su libro, le pide a Kadosh Baruj Hu, y justamente esta es la parashá donde se hace mención de esos aspectos. Entonces, Ki Tisa significa, en realidad, cuando cuentes, es decir, el acto de contar numéricamente, 1, 2, 3, 4, pero también puede ser traducido Ki Tashe. Y eso es muy interesante, porque están relacionados los dos conceptos. Repito, Ki Tisa, cuando cuentes, pero Ki Tashe significa tiene una deuda, tienes una deuda. Es decir, estamos endeudados. Entonces, ¿por qué está relacionada esta parashá con estos dos conceptos? Justamente empieza esta parashá y en esta parashá se hace un censo. Y este censo, es decir, un conteo de las personas de la población de Israel, se narra justamente este censo en el evento del becerro de oro, llamado el Egel Azahav, donde a raíz del becerro de oro murieron 3,000 personas. Pero aparte de estas 3,000 personas que murieron en el becerro de oro, esto ha pasado un costo, una factura elevadísima al pueblo de Israel por muchos años. Y realmente uno de los mayores pesares, uno de los mayores errores, lo digo con todas las letras, de Moshe Rabenu, que a pesar de que no hay mayor profeta que Moshe Rabenu, lo dice literalmente la Torá, Moshe Rabenu cometió un grave error y fue llevarse a toda la gente de Egipto que no eran del pueblo de Israel, que eran magos egipcios, que querían aprender sus secretos, que querían aprender cómo es que él podía hacer aparentemente estas magias sobrenaturales, y justamente todos ellos, que son magos egipcios llamados Erev Rav, son los causantes de este problema del becerro de oro. Entonces, la verdad es que voy a hablar brevemente del becerro de oro. Después, si quieren, abundamos más en ello. El becerro de oro ocurre porque precisamente al momento en que estas personas infectadas por lo que es todo este veneno, por llamarlo así, de la serpiente, quiero recapitular cuál fue el error de Javá, el error de Eva, como le llaman vulgarmente en español. Precisamente cuando le dice a Kadosh Baruj Hu, no vayas a comer del árbol del bien y del mal, en realidad le dice hasta después de Shabbat. Pero ¿qué pasó? Que precisamente la serpiente, esta energía, le dice, porque si comes de él, serán como dioses. Y la verdad es que era cierto. Cualquier persona que adquiere un cuerpo, que es el árbol del bien y del mal, tiene la capacidad de crear y transformar eventos naturales y sobrenaturales literalmente como Dios. Cuando Dios se funde con el hombre, la capacidad del ser humano es ilimitada. Que nosotros no tengamos la sabiduría para llegar a ese nivel es algo muy diferente. Y curiosamente, lo que hizo que Javá incumpliera este propósito, este ordenamiento, fue el tiempo.
su desesperación. Y justamente está muy asociado el tema de las emociones. Yo diría que esta parashá, más que elevar el alma, sería dedicada a elevar las emociones, porque justamente el pueblo de Israel, que en este caso eran más bien los Erev Rav, se desesperaron al ver que Moshe Rabenu no bajaba con las tablas y empezaron a desesperarse y a decir, yo creo que ya se murió. Otros decían, no lo vemos. Otros decían, ya nos abandonó. Otros decían, este tipo nos cuenteó, nos dijo una mentira. Y empieza toda la mala boca, empieza la envidia, diciendo, claro, es que él como tiene poder, tiene otras cosas. Empiezan todos estos elementos negativos que corrompen al pueblo y finalmente desencadenan literalmente una orgía que se convierte en el evento del becerro de oro. Aclarar, como siempre, que el becerro de oro, la palabra egel, becerro, hace referencia, es un código que llama la atención, ain alá, es decir, el mal ojo, la envidia, Gilu y Arayot, es decir, la promiscuidad sexual, y la shonara, hablar mal del otro. Esas eran las características de los que participaron en ese momento. Y estas actitudes de la envidia, la promiscuidad sexual y, por otro lado, los aspectos de hablar mal del otro, son los tres aspectos que han pasado una factura gravísima al pueblo de Israel. Le han pasado una factura de persecuciones, de homicidios, de mucho dolor, y que finalmente esta factura, el único que la va a terminar de pagar es el Mashiach, y el Mashiach es quien va a revertir este dolor que ha caído sobre el pueblo de Israel. Por eso, la verdad es que cada shachrit, cada oración de la mañana, al final de la oración, si ustedes se fijan en su sidur, vienen los 10 recuerdos, así se llama, los 10 recuerdos al final de la oración, y debemos de recordar precisamente lo que hicieron los que participaron en el becerro de oro. Pero aquellos que participaron en el becerro de oro, ¿por qué tendríamos que recordarlo si fue hace miles de años? Y la razón es que no se trata de recordar, sino de meditar y corregir, porque tarde o temprano llega la consecuencia en esa línea de tiempo a nuestras acciones. Todos nosotros, indirectamente, a través de nuestro proceso de reencarnaciones y a través de nuestra alma, si tú eres una persona del pueblo de Israel, tú estuviste presente en el momento de la entrega de la Torá. Y si estuviste en el momento de la entrega de la Torá, quiere decir que viviste como consecuencia el proceso del becerro de oro, y ese cortocircuito que a lo mejor pudo suceder hace miles de años, también nuestras acciones de errores que cometimos hace 5 años, hace 10 años, hace 2 años, tarde o temprano te va a alcanzar el tiempo. Y cuando te llega el palo, te llega el problema, muchas veces no te acuerdas ni por qué te está sucediendo lo que está ocurriendo. Lo más caro de pagar son las deudas kármicas, los tikkunim. De ahí la importancia, lo recuerdo, que todos los días, así como debemos recordar y meditar y corregir lo que sucedió en el becerro de oro, es decir, la mala boca, el mal ojo y la corrección de la sexualidad, de la misma forma, todos los días debemos de hacer el Ribono Shel Olam, que precisamente permite borrar, corregir los cortocircuitos que corregimos ese día o históricamente en cualquiera de nuestras vidas anteriores. Así lo dice la oración del Ribono Shel Olam. Entonces vamos a entrar más en materia tras esta explicación general. Respecto al censo, vamos a encontrar cosas preciosas. En el censo debemos preguntarnos, dice aquí la parashá, dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, habló Dios a Moshe diciéndole, Ki tisa et rosh bnei Israel, livkudehem, es decir, cuando cuentes a los hijos de Israel para hacer un censo de sus familias, venatenu ish kofer nafshol Adonai vivchot otam, veloihiem vachem negef vivchot otam, le dice, dará cada uno de ellos un aporte simbólico a Dios para ser contados, y no habrá desgracia entre ellos al ser contados. Luego, continúa en español, dice,
Esto, Z, será lo que cada individuo aportará para ser empadronado. Una moneda de medio ciclo de shekel sagrado, de 20 gerá, que era una medida de peso, de valor. La mitad de este shekel dará en donación a Dios. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacernos es que cada uno de los hijos de Israel iba a dar una moneda de medio shekel. El shekel era la moneda oficial, la moneda, de Israel, y pues medio shekel representaba la mitad de valor de un shekel, así como existe, por ejemplo, la moneda de un peso y existe la moneda de 50 centavos, pues obviamente es la mitad de un peso. Respecto al censo, aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Acaso el Creador no sabía cuántos israelitas había? ¿Acaso el Creador no sabrá cuántas almas existen? ¿O será que el censo está dirigido para nosotros, para saber más bien con quién Akadosh Baruj Hu puede contar? La pregunta no es kitizá. Por un lado es cuenta, contarás, pero la pregunta es kitashe. ¿Con quiénes puede contar el Creador que no tengan deudas? Me refiero deudas en cuanto a su propósito en la vida. Entonces, este censo no era para contar a las personas, sino para saber con quién de las personas se podía contar. Y es que todos los días existe un censo cósmico para saber con quién el Creador puede contar. Y hay que saber que cuando nosotros contabilizamos algo, por ejemplo, lo peor que puedes hacer es a un grupo de niños, decir 1, 2, 3, 4, 5, contar a los niños, porque cuando contabilizamos algo, dice el Zohar, se pierde la bendición, es decir, la conexión asociada a ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos algo, contemos dinero, contemos productos, contemos personas, lo que estamos haciendo es separando de una unidad todos esos elementos. Y sobre todo, separamos la conexión que está asociada a ello, que le une a toda esa unidad. Las cosas existen en este mundo cuando se asocian a su fuerza energética en su alma, pues para que estemos claros. Pero en el momento en que nosotros contamos algo, pierde la bendición porque lo materializamos. Cuando nosotros decimos, tengo 2 coches, le estamos dando materialidad precisamente a esos coches. Estamos separándolos en el momento en que los contamos. Cuando simplemente dices, tengo vehículos para transportarme, gracias a Dios, en el momento en el cual tú empiezas a contarlos, los empiezas a separar de lo que forma parte de una unidad para contigo o para su propósito. Por ello, cuando se contabiliza algo o personas, siempre hay que añadir una bendición para volver a estabilizar la bendición perdida. O bien hacer un donativo para rescatar las almas que se han perdido a través de ese conteo, a través de la tzedaká. Por ejemplo, muchas veces yo tengo que consultar el saldo del banco para ver si puede pasar una operación, por ejemplo, dentro del trabajo. Y entonces, ¿qué hago? Veo el saldo y de inmediato hago la bendición del Cohen. Y esa bendición del Cohen lo que hace es que además tiene un código porque empieza con la letra Yud, lo cual hace Yud, 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 que es la fuente de toda conexión, Yud, 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 fuente de toda bendición. Y lo que hago es volver a conectar ese elemento que he separado al momento de darle un número. David Amelech, el rey David, hizo en su momento, ustedes si revisan por ahí, hizo el censo
y no pidió, en este caso, la moneda. Y es que en el censo, Moshe no contó las cabezas de aquellos que disponía realmente Akadosh Baruj Hu dentro del pueblo de Israel. Lo que hizo es que él contó las monedas, no contó las personas, solo contó las monedas para no ocasionar mortandad. En el caso de David Amelech, él no pidió el mahasit a shekel, no pidió el medio shekel. ¿Y qué pasó? Llegó una mortandad o una plaga que consumió a gran parte de la población del pueblo de Israel. Entonces, con inteligencia vemos que se pide la moneda para no contar las personas, sino para contar las monedas. Cuando uno hace una cuenta, literalmente deja vacía la vasija del contenido energético. No existe en todo el cosmos una vasija vacía. La vasija se llena de verajá o se llena del sitra hará. Es decir, se llena de bendición o se llena de maldición. Se llena del deseo de dar o se llena del deseo de recibir. Por eso, cuando tú cuentas continuamente el dinero, lo que estás haciendo cada vez que lo cuentas es quitándole valor energético al dinero o a las cosas que tienes. Pero, ¿de qué plaga estamos hablando? Que es la que se evitaría en el caso de ese censo. Y es de esta. Cuando la luz se va, queda bajo el dominio de la oscuridad. Y es que cuando nosotros desconectamos algo, lo dejamos bajo el dominio de las fuerzas negativas. Y puede hacerle mal. Por eso son las llamadas 11 vasijas que son negativas a fin de que cuando hacemos teshuvá se repele la oscuridad. Y precisamente estas 11 vasijas negativas se hace referencia en la parashá a través de la Ketoret, que lo que hace es reponer a través de los 11 elementos de la Ketoret, de la oración del incienso. Esa oración tiene 11 elementos que son 11 nombres de Dios o códigos sumamente poderosos que lo que hacen es rellenar, es decir, sacar el dominio de las fuerzas del mal y sustituirlo por buenas condiciones o buenas cualidades. ¿Cuál es el efecto de la Ketoret? Es revertir ese efecto vacío o negativo y llenando las cosas de luz. Entonces se repele la oscuridad brillando más que las cosas que siempre han traído consigo una condición, digamos, de corrección. Entonces, inmediatamente quisiera hacer referencia en esto a dos censos que hay en la Torá. El primer censo de la Torá es saliendo de Egipto. No sé si lo recuerdan. Salen de Egipto y hace mención y cuenta con todas las tribus, menciona todas las tribus y dice cuántos eran de cada tribu. Curiosamente, en ese primer censo saliendo de Egipto, hay 603,550 israelitas. Así lo narra la Torá. Y 603,550, si sumamos sus dígitos, suma 19. Y al final, si nosotros sumamos 1 más 9, esto es igual a 10. Y también hace referencia, 1 más 0 es 1. Hace referencia a la unidad del pueblo de Israel. Todos los israelitas eran como si fueran uno solo. Pero también el principio de unidad hace referencia a este número 10 que mencioné a través de las 10 sefirot que representan el árbol de la vida, el alma. El alma no es divisible. El cuerpo, Hasbe Shalom, le puedes quitar un brazo, un ojo, una pierna, se puede dividir, pero el alma no. El alma no se puede cortar. El alma es una sola y es indivisible.
Y así todo el pueblo de Israel es como una sola alma. Por eso vamos a explicar por qué era medio shekel. Porque uno era la mitad del otro, hablando de las personas. Uno en el pueblo de Israel es la mitad del otro. Uno complementa al otro. No importa cuántos sean, uno siempre complementa al otro. Y en principio, este censo generaba una unidad de todos aquellos con los que sí se podía contar para el pueblo de Israel. El segundo censo, que es el de esta parashá, los israelitas suman una diferencia. Suman 601,730. 601,730. Suman 17. Es decir, 6 más 1 más 7 más 3 suma 17. Igual que la palabra tov, bueno. Pero también 17. 1 más 7 suma 8. Que es la gematría reducida, que significa la conexión con Binah. 8, cuando lo acuestas, ya lo explicamos, Shemone, 8 se convierte en infinito, porque cuando nosotros unimos en Shabbat la conexión con Binah, nos volvemos infinitos. Entonces, así como cuando salimos de Egipto, éramos uno solo, porque habíamos conectado todos juntos con el alma, así como cuando cantan el Az Yashir Moshe, y todos juntos cantaron una canción que jamás habían cantado antes, ni la letra conocían, todos cantaron al unísono, la misma voz, la misma canción. Así también, en esta parashá, nos enseña cómo nosotros vamos a elevar las emociones bajas al nivel de Binah. Entonces, pero fíjense qué interesante, qué maravilloso, es que esto solamente la Torá lo tiene. En el primer conteo, donde hubo 603,550 israelitas, contra el segundo conteo que es de esta parashá, que es 601,730, ¿saben cuál es la diferencia aritmética entre el primero y el segundo? La diferencia es 1820. 1820. Y sorprendentemente, no casualidad, sino una gran sorpresa, es que el nombre del tetragrama, Yud-Ke Vav-Ke, se escribe 1820 veces en la Torá. Es una cosa increíble. Pero por si fuera poco, hablábamos de las 11 vasijas. Y justamente 1820, 1 más 8 más 2, suma 11, que son los elementos de la Ketoret que se mencionan en esta parashá, es decir, lo que elimina el caos es el tetragrama Yud-Ke Vav-Ke. Eso es lo que corrige todos los errores, todos los cortocircuitos que hacemos en las diferentes sefirot, y está aquí clarísimo en términos de la gematria. Pero en esta parashá se registra el censo a través de medio shekel. Medio se dice en hebreo mahatzit. Mem het tzadi. Y representa la tzadi, representa la tzedaká. Tzadi, tzedaká. Curiosamente, la palabra mahatzit, mem het tzadi, yutav, mahatzit, en esta palabra, la mem y la tav están asociadas al materialismo. La tav es la letra que se le puso a Caín en la mente, en la frente. Y la mem, cuando es cuadrada, representa un cuadradito, el mundo material. Está asociado también la mem cuando está abierta a los 5 sentidos, que es cuando nosotros estamos abiertos. Está asociado entonces la mem y la tav al materialismo y a los extremos, que es el caso de Caín, que al momento en que no le fue aceptada su ofrenda, terminó matando a su hermano, se fue al extremo. Las letras cercanas al centro son la Het y la Yud. Y Het y Yud forman la palabra Jai, que es vida. Por lo tanto, cualquier cosa
que nos separa de Dios, cualquier cosa, cualquier energía que nosotros creamos, incluyendo la envidia, la promiscuidad o esas emociones sexuales incontroladas y la mala boca, son reflejos de cosas que nos separan. Cualquier cosa que precisamente nos desconecta de esa fuerza es una base de idolatría, incluyendo, lo vuelvo a repetir, la ira, los celos, los miedos, todo lo que podemos ponerle de energías generadas dentro de nuestro cuerpo. Todas esas energías que sentimos en nuestro cuerpo son energías generadas que no forman parte de lo que recibimos. Nosotros las estamos creando. Son Elohim Ajerim, dioses ajenos. Entonces, ¿por qué está asociado este tema de Mahatzit? Porque más adelante nos va a hablar mucho la parashá, precisamente en todas las idolatrías. Idolatría no solamente es tener una estatua, no, también idolatría es aquella persona que le gusta el poder, que su vida se afecta en función del dinero, en función del éxito. El otro día en una reunión de negocios decía un amigo, dice, a mí me vendieron una estúpida historia donde me dijeron que aquella persona que no tiene dinero es un fracasado. Y esa es una historia que le han vendido a muchas personas, justamente creando esa idolatría al dinero y al poder. Entonces dice la parashá que para hacer un censo había que aportar este medio shekel. Pero luego dice, tanto el pobre como el rico tenían que dar lo mismo. Pero recordemos, vean qué bonito, la palabra shekel en realidad viene del origen de la raíz mentira. Shekel viene de la raíz mentira. Porque por medio del shekel, la parte solamente contabilizaba a nivel material, pero no mide en realidad el valor de las cosas. Por eso, más adelante, en el censo, se pedía que solo aquellos que eran de más de 20 años, tenían que aportar la moneda. Eran los que tenían que participar. Entonces, quiere decir que ya no era el nivel material, sino que tenían que tener un valor en términos de vida, un valor en términos de sabiduría de vida para poder aportar. Y lo vamos a explicar. Pero ¿cómo es que con medio shekel entonces, cuando aportaban la moneda, se redimía el alma de la persona para no perder la bendición al momento de ser contado? Y esta es la clave. El medio shekel representa la vav del tetragrama. Si ustedes ven la moneda shekel, viene con una línea en medio. Así, medio. Una vav, una línea de en medio. Es la vav del tetragrama. Porque la kuf de la palabra shekel tiene una sola pata. Es inestable. Igual que el mundo de las emociones. Es inestable. Pero aquel que tiene la vav, ya lo hemos explicado, ese representa el candelabro. Ese es el que enciende los suprasentidos. Pero la kuf, que solamente como un palo, la palabra shekel tiene dos pesas a los lados. Por un lado, shekel, de un lado tiene la palabra shin, la letra shin, que representa el fuego. Y del otro lado tiene la letra lamed, que representa limud, el estudio. Entonces, en la medida que tú estudias, te vas del lado contrario del fuego, del rigor. Pero en la medida que estás del lado del cuerpo, del mundo físico, te alejas del estudio y entonces se incrementa el rigor. Es muy interesante esta palabra. Es como una pesa. Dependiendo del lado que estés del estudio, es qué tanto recibes rigor o no. Es como un palo con dos pesas a los lados. Zeir Anpin está constituido a través de un estado de juicio.
Entonces, ¿por qué dice y habla que tanto el rico como el pobre daban lo mismo? La mención del pobre aquí se refiere, según el Arizal, se refiere a los justos, a la Sefirá Yesod, que es llamado pobre porque es la luna. La luna es llamada pobre porque recibe del sol. Es decir, la conciencia del justo es lo que ilumina las emociones. Pues pobres son, aquí dice, son pobres del deseo de recibir para sí mismos, puesto que mientras más apegos tiene una persona, menos recibe. Fíjense lo que dije. Mientras más apego y mientras más deseos tiene una persona, menos recibe. Y quienes eliminan sus apegos, más tiene posibilidad de enriquecer. El rico se refiere a esa sabiduría. Rico en sabiduría se refiere a la columna central. Es el que conecta Zeirampín, que es Yosef Atzadik. Yosef Atzadik y Jacob Avinu, la columna central, que fueron riquísimos. Yosef Atzadik fue riquísimo. Se refiere también a Yesod. Es decir, no debe dar más de 10. Yesod. Porque es el Sod de la Yud, el que llega a conectar con 10. Yud vale 10, hace referencia a las 10 sefirot, y ya sabemos que aquel que conecta con sus emociones en exceso y siente una gran emoción en las cosas, ese desborda. Eso es más de 10. Un ciclo, o shekel, valía 20 gerás. En realidad, la palabra ciclo o shekel era un ciclo de trabajo. Valía 20 gerás. Y, es decir, tenía 20 gramos de plata. Y medio shekel valía, por obvio, 10 gerás, que hace referencia a las 10 sefirot. Las 10 sefirot, es decir, aquel que conecta con su alma. ¿Quién aportaba una moneda? El que conectaba con su alma. Ahorita lo vamos a explicar. Por lo tanto, cuando se aportaba ese medio shekel, era con la intención de conectar con toda su alma y decir a Kadosh Baruj Hu, aquí estoy para ti, úsame para lo que tú quieras, no para lo que yo quiera, sino aquí estoy para servirte a ti. O sea, añadía bendición a la persona que participaba en el censo porque entregaba su vida, entregaba su alma para lo que se necesitara. Por eso, dice, fíjense, dice por ahí un midrash, no estoy muy de acuerdo, dice un midrash que dice que la persona que participaba eran los que tenían más de 20 años. ¿Por qué los de más de 20 años? Porque eran los que ya tenían posibilidad de conseguir su parnasá. Porque a partir de los 20 años tienes que traer tu propio sustento. ¿Y qué pasa si la persona era incapacitada? Ya en ese momento no participaba en el censo. O sea, una persona que tenía un problema en sus piernas o tenía un problema en sus manos o que no podía ver y que por eso a lo mejor era un gran estudioso, pero no podía trabajar y conseguir dinero. Por ese motivo ya no formaba parte del pueblo de Israel. No estoy de acuerdo. La letra Yud abierta, cuando hacemos Yud Vav Dalet, ese que conecta con la letra Yud, con el nivel de Jochma, ese vale 20. Yud Vav Dalet vale 20. Por eso es que hace referencia a la letra Yud, que vale 20. Tenía capacidad de conectar con el nivel de Jochma. Era sabio de corazón. Porque su corazón, sus emociones, no significa a que son sus emociones sabias, no, sino que su sabiduría gobierna sus emociones. Es decir, no desborda sus emociones nunca. Una persona, un cabalista, nunca desborda con sus emociones. Puede sentir una gran felicidad. ¿Saben la diferencia entre sentirse emocionado y sentirse feliz? Que el que está emocionado no sabe cómo manifestarlo, pero el que está feliz vive eternamente agradecido. Esa es la gran diferencia entre el que es feliz, agradeciendo, y el que es emocionado, sin control. Es decir,
aquel que tiene la capacidad de meditar, de conectar con las 10 sefirot, es decir, aquel del cual, de esas 10 sefirot que salieron de la nada. Ojo, vuelvo a repetir, no se contaban personas, sino monedas. Esto es lo que redimía el alma de la persona. Por eso también después de la parashá nos habla de Shabbat y de la importancia de guardar Shabbat. Porque Shabbat es la energía que va en reversa, que corrige todos los errores de la persona. Esa energía que nos corrige todas las distracciones y cortocircuitos de la semana es el Shabbat. Por eso está ligada la explicación del Shabbat en esta parashá con el Mahasita Shekel. Por eso todos los días debemos de pagar esa deuda, diciendo: he aquí que todo el mundo fue creado para mí, para que pueda estudiar Torah. Todos los días tenemos que pagar nuestro medio shekel. Todos los días tenemos que conectar con las 10 sefirot. Todos los días tenemos que poner nuestra alma. Y todos los días tenemos que estudiar Torah. Así dice uno de los alumnos del gran Ramjal, de Haim Luzzatto. El único propósito del medio shekel era conectar a cada persona con su fuente original y volver a unir al pueblo de Israel. La pregunta de esta parashá. Akadosh Baruj Hu quería saber en realidad cuántas personas iban a ofrecer una terumá, una ofrenda. Aquellas personas que tenían intención de dar y no deseo de recibir, es en realidad saber con qué alumnos cuenta el mundo espiritual. No está hablando de los que estaban ahí en medio del desierto, no. Te está preguntando a ti si el mundo espiritual cuenta contigo, si cuenta con tu estudio. Y Akadosh Baruj Hu todos los días pregunta qué personas desean ser redimidos. Todos los días nos lo pregunta. ¿Quiénes conectaban con la Shejinah? ¿Quiénes conectaban con la esencia divina? ¿Quiénes en realidad tenían el sentido femenino de la Shejinah, el sentido femenino de la esencia de Dios, para precipitar la presencia divina en ellos? En pocas palabras, ¿quiénes son esos en los cuales Akadosh Baruj Hu se puede hospedar dentro de ellos? Todos los días te pregunta a ti en la mañana, cuando haces tus oraciones de la mañana, te pregunta Akadosh Baruj Hu a ti: ¿hoy me puedo hospedar dentro de ti? Y tú sabrás lo que respondes, si es que tú das tu aportación, le aportas tu alma o le dices: no estoy disponible. Por eso era que aquellos entre los 20 años y los 60, y ahorita lo voy a explicar, porque los 20 se refiere a la Yud abierta, Yud Vav Dalet, que vale 20, representa la meditación. Y 60 hace referencia a la letra Samech. Ojo que esto nadie lo explica. La letra Samech, que es circular, representa el mundo espiritual. Por eso, aquellos que meditaban y que conectan en círculo con el mundo espiritual eran los que participaban en el censo. Mientras que, por ejemplo, la letra Mem es cuadrada y representa lo material. Pero de aquello también reconocían la unidad. Es decir, que se daba medio shekel porque la mitad de uno complementaba la mitad del otro. Y es que así es el pueblo de Israel. Cuando estoy en Shabbat, a veces, mientras yo estoy haciendo tefilá, mi hija está preparando la mesa o me ayuda con las cosas, o Lea ayuda a preparar una cosa, y mientras unos están haciendo otra cosa, y mientras unos están haciendo, los otros están complementando. Así somos todos uno en el pueblo de Israel. Nadie dice que esto es un machismo o un feminismo, simplemente es un complemento donde hombre y mujer se complementa y donde unos hombres
hacemos una cosa mientras que otros hacen otra. Unos están leyendo la Torá, pero otro está diciéndole los tamim, o le está marcando la Torá, los espacios. Unos están repartiendo libros. Todos somos una unidad. Nadie es más y nadie es menos. Todos en conjunto formaban la unidad. Por eso viene una gran enseñanza aquí. La Torre de Babel fue una estrategia precisamente de Nabucodonosor. Este reinado fue una estrategia para unir la misma conciencia. Puso a todos a construir lo mismo para generar una sola conciencia, y entonces les ofreció que si todos participaban juntos, podrían generar un mundo de caos, donde todos podían tener una vida con todo placer, sin ningún límite, bajo leyes nuevas. De hecho, nuestro nombre físico, cuando tú dices Carlos, Pedro, Lea, Daniel, Magda, Miriam, Abraham, Eliao, nuestro nombre y nuestro idioma separa y fractura nuestra unidad. Ese cálculo que hacemos, ese conteo que hacemos a partir de nuestros nombres y de nuestro idioma, esa división es lo que genera duda y finalmente sufrimiento humano. Contrario así, cuando estamos conectados de manera continua, el sistema, lo que le llamamos Dios, se encarga de mantener cohesión en todos nuestros eventos. Habla la parashá inmediatamente. Después de esto, empieza a hablar de el aceite de la unción. Y ya sabemos que está hablando, aceite Hashemen, está hablando de la Neshama. El aceite de la unción no hace otra cosa más que la referencia a esta Neshama Yeterá que baja sobre la persona, que precisamente conecta con la divinidad y que conecta con el mundo espiritual. Esto es el Shabbat. Empieza diciendo, dice aquí, especias de alta calidad. Y curiosamente, habla de la mirra. Y voy a explicar aquí brevemente de la mirra. Dice, mirra pura, 500 shekel. Conforme al Ari, cada vez que habla de que el pueblo de Israel se libera de Egipto, hablamos de las almas encarnadas en un cuerpo. La salida de Egipto está repetido continuamente en nuestras oraciones de todos los días y en la Torah. Continuamente, para salir de la esclavitud de Egipto. Y porque en realidad nos explica cómo hace el cuerpo para esclavizar al alma, a el alma. Ese conocimiento, cuando nosotros aprendemos ese conocimiento, que nuestra alma está enredada en esta esclavitud del cuerpo, ese es el conocimiento que facilita la liberación del alma. Eso es lo que nos explica la liberación de Egipto. Y ese número 500 está asociado, esto es una explicación del Arizal, ese número 500 está asociado con la Sefirá Binah. Uno de los mandamientos de la Torá es que el Sanedrín, este grupo de 50 jueces, proclame cada 50 años un año de júbilo. Uno de ellos, cada 50 años, de esos mandamientos, es que cualquier persona del pueblo de Israel que se haya endeudado al punto de ser un sirviente de otro, puede salir libre. Entonces, ¿de qué está hablando? El número 50 está asociado con el Shabbat. Y está hablando de que la persona, no importando cuán esclavo sea de sus emociones, el Shabbat rompe con todo ello en un concepto de total libertad. Por eso se identifican en el alma 6 emociones o atributos en Zerampín de Gesed a Yesod. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat o Yesod son 6. Y las otras emociones son derivados o mezclas de emociones que nosotros
co-creamos. Cuando se mezclan estas emociones, es el medio o la percepción que desarrolla lo que proyecta a esa persona como su realidad. Espero estarme explicando. En realidad nosotros recibimos una emoción, por ejemplo, de éxito, pero nosotros lo empezamos a mezclar otras cosas como el orgullo o la vanidad, y entonces ya no es un éxito puro. Ya lo empezamos a ensuciar con otras emociones que son subemociones creadas por nosotros. Por el contrario, precisamente cuando se conecta directamente con la luz y nosotros recibimos algo que nos hace exitosos y somos conscientes de que ese éxito no es nuestro, sino que es Akadosh Baruj Hu que nos dio todo eso, toda esa energía de éxito se convierte en felicidad. Porque te sientes conectado, feliz, te sientes relacionado con ese propósito. Cada sefirá está subdividida por otras sefirot. Esas emociones son resultado de nuestra percepción y del consciente colectivo. Es decir, cuando tienes éxito, te influyes por lo que el consciente colectivo considera éxito y no lo que verdaderamente para ti es éxito. Y entonces, nosotros no somos eso, no somos ese éxito. En realidad lo que tenemos son 7 emociones subdivididas en otras 7 emociones, lo cual nos da un total de 49, que hace referencia al tema del Homer. Es un estado consumado de conciencia de las emociones, pudiendo reaccionar a todo e interpretar todo lo que las emociones construyen. Eso es el Homer. Para llegar al nivel 50, que es la libertad de todas las emociones, ese nivel de libertad de nivel 50 ocurre en Pesaj. Y después, en el Homer, contamos 49 días para hacer un balance de cada una de nuestras emociones y nuestras subemociones hasta llegar al punto de realmente ser libres. Así es como el Ari explica que esas emociones no son confiables y menos para proveer la conciencia adecuada que se necesita para interpretar y responder correctamente a lo que significa cada problema en este mundo. Por lo tanto, siempre, escuchen esto, siempre que sientas emociones, shekel, mentira. Y se los voy a demostrar con una gematría que no la explica absolutamente nadie. Fue un regalo que me dio la Neshama Yeterá para que ustedes vean cómo nuestras emociones son mentira. Vamos a explicar aquí. Para que una persona pueda elevarse por encima de las emociones y ser verdaderamente libre, solo lo puede hacer como lo hace un rey, que tiene dominio sobre todo. Así lo explica el Zohar. ¿Quién es ese rey? Rey se dice Melech, Moach, Lev, Kabed, cerebro, corazón, hígado. Es decir, la única forma como te puedes elevar por encima de las emociones es mediante la meditación. Pues primero interviene la energía del cerebro, que se vierte sobre el corazón y luego sobre las vísceras. 50 es el nivel de Binah, es el nivel de entendimiento divino que hace referencia a esta medida de 500. Es decir, que llegaste al nivel del entendimiento divino. Es decir, por encima del árbol del bien y del mal. Ya que el árbol del bien y del mal no es otra cosa que el mismo árbol del bien, pero en un estado inmaduro, inestable. Eso es el árbol del bien y del mal. Es el mismo árbol del bien, nada más que inmaduro. Es el reflejo del sistema emocional. Por eso, el árbol del bien y del mal, lo dice mi maestro, es el Zera Levatalá. Porque el Zera Levatalá, es decir, la pérdida de la promiscuidad
la pérdida de la semilla del hombre por la promiscuidad no es más que resultado de una brutalidad del sistema emocional. Es el hedonismo, es el sistema emocional en la perdición absoluta, sin control, como si fuera un animal. Viene una enseñanza hermosa que encontré que resume todo lo anterior. Ojo, esto no es del Ari. La Cábala es lo que hace la unión correcta entre ambos mundos, entre el físico y el espiritual. La Cábala es la diferencia entre las primeras tablas que le dieron a Moshe, que vienen en esta parashá, y las segundas tablas. Eso es la Cábala. Es la diferencia entre lo material y el intelecto, para no tener un impacto de esa luz directa que no es transformada y digerida a través de Zeirampin. Cuando tú sientes una emoción y no la logras controlar, eso es algo que desborda sin control y se llama luz directa. Desborda directamente a Malhut y conecta con el Nefesh. Por eso cuando te avientas de una montaña rusa, esa emoción solo conecta con tu cuerpo. Esa emoción es momentánea y es una emoción completamente falsa. Por eso la palabra, pongan mucha atención, la palabra shekel tiene valor 430. Shekel 430, igual que la palabra nefesh. Es decir, shekel, significado mentira. Conecta con el nefesh, con el nivel más bajo del alma. Y shekel, shin, kuf, lamed, 430, suma 4 más 3. 4 más 3 de 430, 4 más 3 más 0, suma 7. Es decir, las 7 sefirot de Zeirampin del sistema emocional. Eso es shekel, eso es nefesh, eso es mentira. Tus emociones te engañan y te llevan por el mal camino. Pero dice que dieron medio shekel. Entonces tendría, si la palabra shekel vale 430, medio shekel tendría un valor de 215, que es la mitad de 430, ¿no? Medio shekel. 2 más 1 más 5 del valor 215 suma 8. Y ya dijimos que 8 hace referencia a la sefirá Binah, que es el Shabbat, que es el número de sefirot del estado físico hasta llegar a Binah y conectar el Nefesh con la Neshama. Por eso se dio medio shekel, porque la Cábala es lo que une lo material con el intelecto, lo físico con lo espiritual, y de la misma forma el Nefesh con la Neshama está en la misma gematría de shekel y de medio shekel. Porque Shabbat, que es la Sefirá Binah, que es el número 8, redime todos los cortocircuitos que hacemos con el cuerpo. Todo esto está explicado a lo largo de la parashá, está clarísimo. Pero es que el día que conectamos con el alma superior, la Neshama Yeterá, y dirigimos junto con HaKadosh Baruj Hu, nos convertimos en co-creadores, es el día de Shabbat, que estamos realmente conectados con las 10 sefirot, el día que llegamos al nivel de Atzilut y conectamos con Binah, Jochma y con Keter. Por eso, la mitad de 20 gerás son 10, o sea, las 10 sefirot, y las 10 sefirot es lo que conectamos en Shabbat. Por eso, el medio shekel. Creo que esta explicación, que fue un regalo de HaKadosh Baruj Hu, explica prácticamente toda la parashá. Y viene por más un secreto increíble.
Dice mi maestro explicando el Zohar que lo que más ofende a Dios es que bajes el alma fruto de una relación con una pagana, porque eso te provoca el exilio. ¿Qué es el exilio? La falta de sabiduría. Pero no explica por qué. Mi maestro da la frase así nada más y no explica por qué. Porque una persona pagana es como un muerto. Es una persona que está desconectada, como si estuviera muerta. Y un muerto es una cosa impura. Es como un animal. No tiene conexión con su alma. Fuente de dolor y de sufrimiento. Por eso, cuando la Shejinah se une a una pagana, es como una violación para el Creador. El Creador sufre, no conecta esa pagana, o ese que es un pagano, no conecta ni con las 10 sefirot, ni con el árbol de la vida, sino con el árbol del bien y del mal. Ese hombre sufre de inmediato al unir con su alma con ese nivel de conciencia. Prácticamente una desconexión del mundo espiritual, por llamarlo así. Por eso es prácticamente la muerte espiritual. Por eso la reconexión es el 10 para devolver 10. ¿De qué manera revives a ese muerto? Porque la tzedaká era dada con 10, que era la mitad de 20 gerás, para que tú dabas 10 en el mundo físico, pero también devolvías otros 10 en el mundo del alma y reconectar y redimir cada una de esas almas. Eso es un secreto maravilloso, porque quiere decir que la tzedaká es lo que aleja la muerte. El deseo de dar es lo que aleja la muerte. Cuando hicieron el becerro de oro, los Erev Rav, los magos egipcios, se invirtió, fíjense, tiempo que gastaron, dinero y esfuerzo para ellos. Y después, ¿qué pide a Kadosh Baruj Hu? Les pide que inviertan en la construcción del santuario para liquidar esa deuda faltante. Es decir, conectamos con la luz retornante. Recibir para dar. Transforma el deseo de recibir, el becerro de oro, en el deseo de dar. Hegel, como ya lo expliqué, es un código que tiene 3 energías asociadas al deseo de recibir. La gente quiere tener una relación sexual porque lo que quiere es recibir placer, no dar su mejor emoción, su mejor momento al Creador. Y sustituir ese deseo de recibir, sustituir a la fuente divina por otros dioses llamados placer, poder, tener, sentir, puras fuerzas falsas. Shekel, 7 falsas emociones. Esta parte del Shabbat, esta parte de esta parashá, de este Shabbat, o sea, está en medio de 2 narraciones de el Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué está en medio? Porque la corrección de esta parte que habla la parashá del becerro de oro es corregido por el Shabbat. Por eso la embulle en medio, incluso en la Torá, de las 2 narraciones del Shabbat y de la obligación de hacer Shabbat. Por su parte, las tablas no son compatibles con esa energía del deseo de recibir. Por eso cuando Moshe baja, lo que estaba deteniendo las tablas, ya lo explicamos en parashot anteriores, era el alma de las letras que estaban escritas en las tablas. En el momento en que esa energía no es compatible, se aleja esa energía y obviamente por el peso caen al piso, aparentemente como si Moshe las aventara al piso, y caen hechas pedazos. Por cierto, Moshe se queda con esos pedazos, que eran piedras preciosas, y dice la Gemara que se hizo rico con ellos. Habla tanto de riqueza espiritual como de riqueza física.
¿Y cuál es la reparación de este momento? Esto ocurre justamente el día de Yom Kippur, que es el día más sensible para la elevación de las almas. En ese momento de Yom Kippur se dan los 13 atributos de misericordia que se mencionan en la parashá. Por eso es lo que nos muestra a Kadosh Baruj Hu esa increíble misericordia. Los 13 atributos de misericordia es lo que nos da en las segundas tablas. Y esa misericordia, que es la diferencia de una y otra, es la Cábala. No hay mayor misericordia que pueda observarse por parte del Creador que en el regalo de la Cábala, porque de otra forma, si no tuviéramos esa oportunidad para corregir ese cortocircuito y esa diferencia, no existiríamos.